Buenas tardes, me da mucho gusto que nos saludemos hoy. Quienes nos siguen desde hace mínimo un año ya saben, pero a quienes no les cuento, esta es una actividad del Diplomado en Escritura Creativa y Crítica Literaria de la UNAM. Hoy comenzamos la segunda edición de este programa y en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura estamos contentísimos de recibirlas, de recibirlos. En este Zoom estamos los 25 integrantes de la nueva generación que hoy se reúnen por primera vez. También está Julieta García González, la subdirectora de esta dirección, y Gabriela Ardila y yo, que nos encargamos de la coordinación de este diplomado. Hoy tenemos la conferencia inaugural de este segundo diplomado, que estará a cargo de la poeta y narradora española Ana Merino. Nos alegra muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Nos interesaba especialmente porque ella, además de su labor creativa, también ha sido fundadora del programa de posgrado en escritura creativa en la Universidad de Iowa. Entonces, gracias, Ana, por estar acá. Ahora le voy a dar la palabra a Julieta García para que nos hable de este esfuerzo de Literatura UNAM y luego Gabriela Ardila nos va a presentar a Ana. Entonces, adelante, Julieta. Gracias, Eduardo. Oigan, estoy súper contenta de tener aquí a Ana Merino y de la coordinación que hacen Eduardo y Gaby. Es para literatura muy, muy importante la escuela de escritura de muchísimas maneras. Para empezar, porque la literatura es algo que se ejerce. Entonces, nosotros queremos pensar en que ustedes pueden hacer la literatura desde muchos lados, con figuras tan relevantes como Ana Merino, a quien agradezco que esté aquí y a quien Gaby va a presentar dentro de poquito, pero también con ustedes mismos, con ustedes haciendo crítica literaria, con ustedes ejerciendo la palabra de distintas maneras, leyéndola, provocando formas de pensar y de sentir con lo que ustedes escriban o con lo que ustedes discutan. Y ese es uno de los esfuerzos principales ahora de la Dirección de Literatura de la UNAM. No solo es llevar y traer libros y revistas, sino hacer literatura de una forma mucho más vital, mucho más viva. Y qué mejor que en una escuela de escritura como la que ahora estamos teniendo. Entonces, ya no digo más, estoy muy feliz de que ustedes estén aquí. Me alegra mucho que sean tantos. Me alegra mucho que estén presentes ahora. Y bueno, nada, me alegra muchísimo tener a Ana y tener a Eduardo y a Gaby, así es que dejo que Gaby presente a Ana y los dejo para que disfruten esta conferencia magistral. Gracias. Muchísimas gracias, Julieta, y bueno, a la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Y pues, Ana, muchas gracias por estar aquí. Voy a dar tu semblanza y ya de ahí te escuchamos porque para eso estamos aquí. Ana Merino es una reconocida escritora y catedrática de escritura creativa y estudios culturales en la Universidad de Iowa, donde fundó en 2011 el Master of Fine Arts de escritura creativa en español, que dirigió hasta diciembre de 2018. Es ganadora del Premio Nadal 2020 por la novela El mapa de los afectos y recientemente publicó su novela Amigo. También es una reconocida poeta con 8 poemarios, Preparativos para un viaje, Premio Adonais, Los días gemelos, La voz de los relojes, Juego de niños, Premio Fray Luis de León, Compañera de celda, Curación, Los buenos propósitos y Salvamento de hormigas. Tiene 2 poemarios infantiles, Hagamos caso al tigre y El viaje del vikingo soñador. También es autora de la novela juvenil El hombre de los 2 corazones y las obras de teatro Amor muy frágil, Las decepciones, La redención y la infantil Salvemos al elefante. Ha escrito numerosos artículos académicos sobre cómics y novela gráfica y es autora de 2 ensayos académicos, El cómic hispánico y 10 ensayos para pensar el cómic, y una monografía sobre Chris Ware. Merino ha comisariado 6 exposiciones sobre cómic y ha editado varios volúmenes. Entre 2001 y 2011 fue miembro del comité ejecutivo del International Comic Art Forum y entre 2004 y 2014 miembro del comité directivo fundador del Center for Cartoon Studies, y entre 2013 y 2018 del Iowa City UNESCO City of Literature. Ha sido columnista para El País y en la actualidad es miembro de la junta directiva del Teatro Riverside de Iowa. Bienvenida, Ana, bienvenida a esta nueva generación, esta segunda generación del Diplomado en Escritura Creativa y Crítica Literaria.
Y ahora sí nos quedamos para escucharte a ti, para escuchar todo lo que nos puedes decir, todo lo que nos puedes recomendar. Y bueno, aquí estamos. Las personas que están en Facebook pueden escribir sus preguntas a través de la plataforma y nosotros trataremos de pasárselas por acá. Y los estudiantes y las estudiantes, pues los esperamos aquí con sus preguntas. Adelante, Ana. Bueno, es un inmenso placer estar con todos ustedes. La verdad me siento muy honrada. Además, México siempre ha sido un espacio que me ha inspirado muchísimo. A México fui muy joven a investigar las historietas, a investigar a la familia Burrón, a investigar a Rius, a escribir sobre cómo era la creatividad de los historietistas y bueno, ese es un comienzo para mí de descubrimiento de México, aquellos años finales de los 90 y claro, México ha estado siempre en muchos de mis poemas y en esta última novela que acabo de sacar ahora, Amigo, a la hora de construir a mi protagonista no pude evitar lanzarme a generar el personaje protagónico de una mujer mexicana, una poeta inventada, Inés Sánchez Cruz, que me inspiraba a grandes e interesantísimas escritoras como una Cristina Rivera Garza, como una Carmen Bollosa, o sea que la construcción de la experiencia de lo mexicano siempre me ha inspirado mucho y me ha hecho pensar, ¿no? Porque en el proceso creativo uno va absorbiendo emociones, va absorbiendo miradas y eso se queda tanto en la construcción de lo que evoca a la hora de trabajar la poesía o incluso a la hora de investigar cómo construimos un personaje y cómo hacemos que ese personaje tenga vida y tenga fuerza. Y cuando estuve trabajando en mi última novela, Amigo, que es la historia de una mexicana que llega a España, pues me interesó mucho trabajar ese perfil de un personaje mexicano. Tuve la suerte de el escritor Fritz Glockner me ayudó con el habla, ¿no? Porque a la hora de construir un personaje tenemos que trabajar también sus giros y sus modismos, sus formas de expresarse, ¿no? Y en ese proceso de investigación la creación de Inés Sánchez Cruz pues me gustó mucho y cuando me llamaron ustedes, la Escuela de Escritura de la UNAM, pues me emocioné porque dije, aquí en cierta medida está el espíritu de mi protagonista, que es una mujer mexicana que se ha ido a Estados Unidos a desarrollar un programa de escritura creativa, ¿no? Entonces, la creatividad ha estado siempre en mi vida. La creatividad, he tenido la suerte de crecer en una familia donde se respiraba creatividad. Mi padre es el escritor José María Merino y eso marca mucho mi infancia porque los libros son parte de mi día a día. La gran biblioteca familiar es la biblioteca en la que me impregno y es la que marca mis lecturas. Y fui una niña que tuvo acceso a lecturas muy eclécticas, muy variadas. Esas lecturas abarcaban todos los géneros, pero también abarcaban la historieta, el cómic. Y eso es importante porque abrió mi mente a las posibilidades de la creatividad. Toda forma de lectura estaba normalizada. No había prejuicios. El imaginar, el construir relatos, el ver la forma de narrar desde muchas esferas marcó mi proceso de formación lectora y mi proceso creativo. Y hasta el punto que me hizo ser una escritora muy comprometida. Y eso es importante, ¿no? Porque a lo largo de mi vida, ya tengo 51 años, he ido viendo muchos y muy interesantes perfiles de escritores, pero el perfil que más me ha interesado por mi proceso profesional, por mi evolución profesional, es el escritor comprometido y comprometido de una forma muy activa con la animación, a la escritura y a la lectura. ¿Qué quiere decir? Que con esa idea del compromiso social, del compromiso creativo, de ese compromiso que dialoga, lo que he querido trabajar y lo que a lo largo de los años he ido desarrollando es el escritor que tiene una conciencia social, que entiende que está en una sociedad y que en esa sociedad hay dinámicas y que en esa sociedad la educación es clave y el apoyo a educadores, a maestros y a maestras y el llevar
la creatividad al espacio del aula es algo fundamental. Entonces, eso ha marcado mi forma de pensar en el tallerismo, en el proceso de los talleres. Entonces, yo crezco en una familia donde hay un escritor, que es mi padre, y ese espacio del escritor conversando, explicando el proceso lector, dialogando con la literatura, me hace entender el valor del taller. Luego me voy a estudiar a Estados Unidos. Cuando voy a Estados Unidos hago una maestría de estudios literarios en Ohio State University y luego hago un doctorado en la Universidad de Pittsburgh. Estamos a finales de los 90. En ese momento, cuando elijo hacer un doctorado en la Universidad de Pittsburgh, me doy cuenta que el mundo de los estudios culturales, el espacio de los estudios culturales y el reconocimiento del intelectual creador de cómic, de historietas, es un espacio que necesita reivindicarse y decido hacer una tesis doctoral sobre la historieta. De ese proceso de investigar la historieta me lleva a Cuba, me lleva a México, me lleva a Argentina, me lleva a una serie de lugares donde el ámbito de investigación se va abriendo y voy descubriendo aspectos muy interesantes de la sociedad y de la investigación. Luego, cuando regreso de hacer mi doctorado y de hacer esas investigaciones y ver cuál es la situación real de la investigación, de la historieta, del cómic en países hispanoamericanos, en Estados Unidos, me intereso sobre llevar el estudio de la historieta al aula. Primero trabajo un tiempo en Appalachian State University, que es una universidad que está en Carolina del Norte, y allí me voy involucrando mucho con la comunidad de jóvenes latinos, jóvenes migrantes que están en la zona de los Apalaches y que están en las escuelas secundarias, y cómo atraerles y cómo ayudarles a poder estudiar en la universidad. Voy viendo que es un espacio muy interesante de comunicación, de diálogo, de apoyo, y después me surge la oportunidad de irme a Dartmouth College en Nueva Inglaterra. En mi periodo en Nueva Inglaterra es un periodo fundamental para afianzar mi mirada sobre el tallerismo, porque a la vez que estoy llegando a Nueva Inglaterra, a ese college en Hanover, New Hampshire, en el estado de al lado, digamos Nueva Inglaterra, lo corta, ¿no? Lo divide un río, que es el White River, y está el pueblito de Vermont de White River Junction. En White River Junction coincido con un amigo mío, que es un autor de cómic excelente, James Sturm, que tiene, estamos hablando del año 2004, el propósito de desarrollar una maestría de autor de cómic, autora de cómic. Quiere decir esa persona que es capaz de crear el guión y a la vez dibujar, ¿no? Que tiene ese doble talento, porque en la creatividad, en la creación de cómic y de historieta, a veces hay un equipo de autores que combinan sus talentos, o a veces está, digamos, el autor que tiene esa habilidad de hacer el guión, de hacer el dibujo, etc. Entonces, James tiene la idea de formar a jóvenes creadores para ser autor y autoras de cómic. Y me involucro con ese proyecto, y ese proyecto fue muy importante porque me doy cuenta de lo que significa el taller de creatividad. Le ayudo a James a la hora de crear el currículum, de qué asignaturas tiene que estudiar una persona que quiere ser creador o creadora de cómic, y veo lo importante que es formar lectores y ayudar a esos jóvenes a construir relatos, a construir historias que luego ellos adaptarán y dibujarán y tendrán que dar ese salto, ¿no? De sintetizar ideas, pero la construcción narrativa, de atmósfera,
construcción de personajes, el principio de interés, el principio de verosimilitud, todos esos elementos que tenemos a la hora de construir ficción están también en el proceso de hacer cómics y novelas gráficas. Esos años también imparto pro bono taller de animación a la escritura a esos jóvenes creadores de cómic y me da muchas claves que luego me llevaré al reto de crear el MFA de escritura creativa en español en la Universidad de Iowa. En el año 2009 surge la oportunidad de irme a Iowa, a la ciudad de Iowa City, que es una ciudad muy interesante porque es lo que se llama Writing University, una universidad de la escritura. Está allí el famoso Writers Workshop, está también el programa, el máster de teatro, de escritura de teatro, y está también el de no ficción, y está también el de traducción literaria, o sea que es la Universidad de Iowa, la ciudad de Iowa es como un centro de energía creativa muy intensa. Y ese año 2009, cuando me ofrecen ir a desarrollar ese programa y dirigirlo, lo que descubro es eso, un centro con mucha energía, donde se están dando muchas dimensiones creativas y se está también empezando a abrir a la idea del español. Estamos en Estados Unidos, que es un país donde hay 35 millones de hispanoparlantes y hay un potencial de enorme creatividad. Por allí han pasado diferentes escritores en español, porque tienen también lo que se llama el International Writing Program, que es un programa internacional que sería como una residencia de 3-4 meses para escritores internacionales que pasan un trimestre en Iowa dedicándose a escribir. O sea, hay una mirada abierta. Acaban de convertir Iowa City en ese momento en ciudad UNESCO de la literatura por esa mirada abierta, por esa forma de irradiar creatividad y de acoger a personas con mucho talento y a escritores, y llego allí con el propósito de generar un programa arreglado, un programa que se haga desde el ámbito de la universidad, siguiendo ejemplos de otros programas. A la hora de pensar en el programa de Iowa, lo primero que me vino a la mente es analizar cómo estaban otros programas generando dinámicas creativas y descubrí que tanto la de Nueva York, el programa de Nueva York, como el del Paso, creaban vías diferentes. Por un lado poesía, por otro lado narrativa. Lo mismo el Writers Workshop. El Writers Workshop llevaba a los escritores o a la vía de la narrativa o a la vía de la poesía. Después de analizar los modelos de programas, llegué a la conclusión de que el programa nuestro, el del MFA de Escritura Creativa en Español, lo que más podía aportar y lo que más podían experimentar los jóvenes o no tan jóvenes escritores que vinieran a nuestro programa era el multitallerismo. ¿Por qué el multitallerismo? Bueno, cuando estábamos pensando en modelos de escritores, nos planteábamos y decíamos, bueno, ¿qué fue Borges? ¿Escritor, narrador o poeta? ¿No? De pronto, Cervantes, que quería ser el gran dramaturgo y acaba siendo el gran novelista, ¿no? Entonces, fuimos viendo que en el mundo hispánico hay un perfil muy abierto, un perfil poliédrico de la creatividad. O sea que vamos a ver que en el proceso creador nos enfrentamos a nuestra intuición, a nuestras sensaciones creativas, y que luego poco a poco se van ubicando en espacios distintos. Y en mi propia experiencia personal, yo cuando llego a Iowa, yo había comenzado como poeta, sigo siendo poeta, había experimentado la palabra desde el ámbito de la poesía, me encanta la poesía por esa fuerza que tiene de síntesis, por esa poética existencial desde dentro. Yo cuando trabajo la poesía hablo desde mi yo poético, el mundo
poético que construyo es muy filosófico, muy existencial y desde el yo, que brota desde dentro de mí. Es un lenguaje que habla del interior, de lo que me asusta, o sea, para mí la poesía es ese lugar donde macera mi imaginario personal y existencial. Había escrito poesía, pero también en mis andares por distintos lugares había empezado a escribir poesía infantil. Y además la poesía infantil está muy ligada, volvemos otra vez, a México. Tuve la oportunidad cuando trabajaba en mis años en Appalachian State University entre 2001 y finales de 2003, estoy ahí 2 años y medio. En esa época en Appalachian viajé mucho a México, tuve distintas oportunidades y fui a visitar escuelitas donde los niños y las niñas me preguntaban cosas, hablaba con ellos sobre la poesía y me di cuenta que el espacio de la poesía hay que llevarlo a la infancia, que cuando formamos lectores, los formamos desde que son pequeños, desde que son niños y que sería una cosa muy bonita hacer y experimentar con la poesía infantil. De pronto me lancé a escribir poesía infantil para dialogar con esos pequeños lectores que me iba encontrando en mis viajes y que tenían ganas de descubrir la poesía. Y fue una experiencia muy bonita. Salió el poemario Hagamos caso al tigre, el viaje del vikingo soñador y Salvemos al elefante, que es una obra de teatro en verso, ¿no? Entonces la idea de escribir para los niños y las niñas empezó a atraerme mucho, porque además que son lectores deliciosos, es un espacio donde el taller lo disfruto muchísimo como creadora y también salió el álbum ilustrado de Martina y los piojos, o sea que fui experimentando distintos lugares de la creatividad donde tenía que formular el lenguaje adecuado a cada espacio lector. Y es un reto también muy interesante porque escribir poesía infantil es igual de complejo que escribir un poemario adulto. O sea, no es que de pronto dejas de esforzarte, ¿no? Porque es para niños, para nada. O sea, el esfuerzo es igual, la reflexión es igual, el reto es el uso de las palabras, ¿no? El vocabulario. Cómo ese mundo que quieres reflejar lo adaptas a un vocabulario diferente a lo que domina un niño de 6, 7, 8, 9 años, ¿no? Y en eso te tienes que desarrollar un poco de cuidado a la hora de elegir las palabras adecuadas, a la hora de elaborar metáforas, imágenes, buscar los ritmos narrativos, la construcción del verso, la construcción de lo que narra del relato interno que hay en el verso, ¿no? Porque, por ejemplo, el Vikingo Soñador es un poema épico, dividido en capítulos, donde no solo suceden imágenes muy interesantes, sino también hay un relato interior donde los personajes protagónicos van a vivir una aventura desde la ficción, ¿no? Entonces, me encontraba que escribía poesía adulta, una poesía existencial, muy filosófica, llena de imágenes abstractas, porque en mi poesía adulta hay bastante abstracción. Sin embargo, también experimentaba con la poesía infantil, buscando un lenguaje más directo, donde hubiese personajes, donde hubiese un ritmo narrativo, a la vez que hubiese un juego de metáforas y melodía, de rimas, ¿no? Para que los niños y las niñas disfrutasen de la musicalidad del lenguaje, ¿no? Y luego también fui descubriendo, ¿no? Que quería investigar el espacio de la narración de la ficción juvenil. Y de esa investigación surge la novela juvenil El hombre de los dos corazones, que aparece publicada en 2009. O sea que de pronto estaban bastantes frentes, ¿no? Venía de la teoría del cómic, había viajado a México, a Cuba, a España, a Argentina a investigar qué era lo que se estaba produciendo, cuál era la relación del creador con ese proceso, ¿no? Como investigadora del cómic,
estaba siempre haciendo entrevistas, estaba siempre en comunicación y estoy siempre en comunicación con los autores y las autoras para que me expliquen cómo piensan, cómo idean, cómo desarrollan su historieta, cómo trabajan el dibujo, cómo lo hacen armonizar con las tramas. Estaba en ese frente y escribiendo ensayos críticos, teóricos sobre esa construcción creativa, ¿no? Estaba experimentando con mi poesía. Yo empiezo a publicar poesía muy joven y esto es interesante, la poesía me llega muy jovencita, empiezo a publicar y con la suerte de que gano un premio, el premio Adonais con 23 años y eso permite que mi libro aparezca publicado. Lo mando a un concurso como todos mis amigos poetas, yo iba con un grupo de amigos poetas que todos iban mandando sus manuscritos a diferentes concursos. Yo soy una persona que cree en los concursos y a lo largo de mi vida, que he sido jurado y he sido lectora de concursos, os puedo decir que la mayoría de los concursos son claros y que están buscando voces y que están buscando buenos textos. Y en ese periplo, cuando envío mi poemario Preparativos por un viaje a ese premio, para mí fue una sorpresa mayúscula y esa sorpresa mayúscula se ha ido repitiendo. Me acuerdo que nuestra alumna del MFI, Elisa Ferrer, con Temporada de Avispas, ella trabajó durante 2 años un proyecto que era ese manuscrito, que fue su proyecto de tesis, que era una novela, y le quedó estupenda y le dije, Elisa, tienes que mandarle un concurso. Y dijo, ay, no sé y tal. Y dije, manda un concurso, no te cuesta nada. Las editoriales están buscando buenos libros. La gente lo que quiere es que se publiquen cosas interesantes. Y los lectores, el jurado está buscando libros interesantes. A veces se presentan muchos libros muy interesantes y tu libro puede quedar finalista y eso hay editoriales que luego se ponen en contacto contigo para publicarte el libro. Cierto es que a veces es difícil que un libro gane, pero cuando mandas un manuscrito estás buscando lectores y lectores que puedan ser receptivos y que puedan apostar por tu obra. Y siempre recomiendo a los jóvenes escritores, a los escritores que están empezando, que manden a concursos. El último premio Loewe era un joven escritor, es un joven escritor mexicano con muy poquita obra publicada, que para él fue una absoluta sorpresa ganar el premio Loewe. O sea que hay un espacio real de recepción de manuscritos y para eso están los concursos, para que sean espacios lectores. Claro que hay que ser muy paciente porque hay muchas maneras de escribir, muchos proyectos literarios y el jurado a lo mejor tiene un interés por un tipo de literatura que no es la literatura que uno está haciendo. Entonces, uno cuando manda a concursos tiene que mandar como un hábito, y además que ahora mismo hay una página web, yo creo que es escritores.com, donde aparece todo tipo de concursos y un joven escritor, un escritor de cualquier edad que tenga ganas, puede mandar manuscritos a muchos lugares, diferentes cosas, hay concursos de cuentos, hay concursos de poemas, hay concursos de libros completos, de manuscritos, o sea, hay una gama de concursos muy interesante, ¿no? Muy bien, Julieta lo ha puesto bien, es escritores.org, fenomenal. Entonces, esa página web nos da claves buenísimas para buscar el concurso que se adecúa mejor con el que probar suerte y dar a conocer los manuscritos. También a veces hay revistas que hacen llamados para textos literarios y alguien puede tener ganas de decir, venga, vamos a probar cómo funciona un texto, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día hay muchas vías y había muchas vías. Yo siempre me gusta contar que Bolaño se la pasó mandando cuentos a diferentes concursos y viviendo en esa época que él trabajaba en un camping, de vigilante en un camping, y en aquella época los concursos literarios venían no estaba internet y aparecían en una revista que era El Cultural o revistas literarias donde aparecían una zona de concursos, ¿no? Y Bolaño iba mandando
sus cuentos, ¿no? Para tener una paga extra con aquellos premios que ganaba, porque él era muy buen escritor. Entonces, el espacio del concurso es un lugar factible, porque, bueno, en esa experiencia, Elisa Ferrer, que lo mandó así, me acuerdo que me dijo, bueno, he mandado mi manuscrito, que ya que decís que está muy bien, lo mandado al concurso de Tusquets, porque se podía mandar el manuscrito por internet incluso, ¿no? Hay muchas facilidades, ya uno puede presentar el manuscrito por internet, ni siquiera tiene que mandar el paquete, ¿no? Por correo postal, impreso. Y bingo, sorpresón, ella es la primera sorprendida, ganó el premio Tusquets de novela. O sea que es una posibilidad, es algo factible y con mucha deportividad. Uno tiene que entender que su obra puede pasar muchas facetas y no tiene por qué encajar en todos los concursos. Esa es otra cosa. Lo mismo como cuando uno decide mandar un manuscrito, si una editorial recibe manuscritos, que a veces hay editoriales que están en un momento que reciben manuscritos, uno también tiene que saber y ser lector. O sea, lo que no puede es mandar un manuscrito a una editorial donde el estilo o el tipo de publicaciones que hace no tienen nada que ver con el manuscrito que está mandando. O sea, que cuando uno elige a las editoriales que les interesan, tienen que saber qué libros publica, si esos libros les gusta, si ese editor armoniza en sus apuestas literarias con el estilo que uno tiene. Y tiene que ser lector, ¿no? A veces cuando he estado firmando en ferias de libro y han pasado escritores que están comenzando a preguntar si se admiten manuscritos, y yo estaba firmando y he estado escuchando la conversación entre el editor, ¿no? Porque hay, en las ferias literarias muchas veces uno va a encontrar casetas de editoriales, casetas de editoriales independientes o casetas de librerías. En las casetas de editoriales independientes, en esas ferias del libro, tienes la oportunidad a veces de hablar con el editor. Pero claro, cuando uno va a hablar con el editor, tiene que conocer muy bien, cuando tiene esa oportunidad, la quiere aprovechar, tiene que conocer muy bien qué está editando esa editorial, qué libros publica, haberlos leído y ver si su propuesta puede encajar. No llegar allí de, venga, tengo un manuscrito y como usted es editora, pues mire mi libro, ¿no? No, uno tiene que saber entender su propia creación, entender qué es lo que publica ese editor y poder entablar una conversación en la que uno pueda defender su manuscrito. Decir, mire, he leído estos libros que usted publica, veo que tiene estos intereses literarios, yo creo que mi manuscrito dialoga muy bien con los intereses literarios que usted ofrece. Estaría interesado en cómo podría hacérselo llegar, está abierto a nuevas voces, etc. Eso es lo que me pasó a mí hace muchos años. Yo gané la Donais, la editorial es Rial, pero luego tenía un segundo manuscrito y en aquella época se dio la coyuntura de que estaba en Madrid, estaba ya viviendo en Estados Unidos, pero había pasado por Madrid y tenía mi siguiente manuscrito, que era Los días gemelos, que es mi segundo poemario. Y a mí me gustaba mucho y me gusta mucho todo lo que publica el editor Visor, y pasé por Madrid, me acerqué a la librería y me acerqué a conversar con el editor, celebrando sus libros, lo que publicaba, hablando de los poetas que publicaba, y aproveché para pedirle consejo y decirle, mire, tengo un manuscrito entre manos, gané un libro, mi anterior libro ha ganado un premio, que ha funcionado bien este poemario, ¿estaría usted interesado? En aquel momento, estamos hablando de hace 20 y tantos años, estamos hablando del 97, casi 30 años, Chus Visor, un Chus Visor de hace 30 años, dijo, déjamelo, echo un vistazo a ver si nos puede interesar o no. Yo, por supuesto, sin compromiso. ¿Y qué sucedió? Bueno, que le interesó y me escribió a Estados Unidos diciendo que me publicaba mi segundo poemario. La publicación del segundo libro ya fue enlazando que a Visor le interesase seguir publicando mi poesía, y casi toda mi poesía ha ido apareciendo con la editorial Visor de Poesía. Ese es, digamos, el devenir de cómo llega mi poesía a encontrar a su editor.
En el caso de mi poesía infantil, yo miré de nuevo, tenía un manuscrito de poesía infantil, me fui a la biblioteca, me puse a buscar y a leer poesía infantil, a ver qué editoriales publicaban poesía infantil, qué tenían, cuáles eran las que tenían un ritmo o una mirada que pudiera dialogar con mis manuscritos, mi manuscrito, y a raíz de, vi que Anaya, en aquel momento, Sopa de Libros, estaba publicando poesía infantil, tenía poemarios interesantes y escribí a la editorial. De nuevo, tuve la suerte, la fortuna de que el editor en aquel momento era muy lector de poesía, le interesaba mi poesía adulta, eligió leer, me comunicó que tenía interés en conocer cuáles eran mis propuestas para el universo infantil y le interesó, ¿no? Esto que os estoy contando es para daros una idea de cómo es el proceso. Una vez que uno tiene un manuscrito, que está contento, que ha elaborado su manuscrito, que lo ha depurado, y eso es importantísimo, tiene que llegar, cuando vas a entregar un manuscrito a un editor o a una editora, tiene que ir un texto depurado. Y eso igual en los concursos. Me da mucha pena muchas veces cuando soy lectora o prelectora, ¿no? Haciendo muchas veces, le estás haciendo una selección de manuscritos y de pronto me dan 300 poemarios para leer y tengo que, de esos 300, elegir 10 que van a pasar ya al filtro final del jurado, y soy prejurado, ¿no? Muchas veces me da grandísima pena porque veo manuscritos que tienen poemas muy interesantes, pero que no se han construido en poemarios, que eso no funcionan como poemarios, o sea, no hay un cuidado, están todos puestos como mazacote, no hay una elaboración, no hay una edición, y una edición es que el texto esté bien escrito, que esté incluso bien formateado, que no haya faltas de ortografía, o sea, cosas que aparentemente son muy básicas, pero a lo mejor la emoción del joven escritor lo pone ahí todo, se siente escritor, se siente poeta y manda un mazacote, sin editar, sin cuidar. Bueno, pues ese tipo de propuestas no llegan y da pena porque a veces dices, bueno, esta persona en un taller, trabajando, reflexionando sobre el proceso creador, dándose cuenta de cómo se construye un libro de poemas, haría un buen poemario, pero este poemario está verde, crudo, no está elaborado, no es un libro que se pueda, porque el material que va a concurso y que gana o queda finalista y puede encontrar editor es un material que tiene que estar depurado, elaborado, cuidado. Entonces, ¿cómo se aprende a depurar y a elaborar un poemario? Leyendo poesía. Leyendo poesía, porque uno tiene que leer mucha poesía, ver qué libros le interesan. Decir, bueno, venga, un primer libro fabuloso, que lo pongo de ejemplo, que me gusta mucho ponerlo de ejemplo, es a Borges, Fervor de Buenos Aires. ¿Por qué Fervor de Buenos Aires funciona también? Porque es un libro tan bien escrito de alguien que es su primer libro, ¿no? ¿Cómo están ordenados los poemas? ¿Qué ritmo tienen? ¿Qué imágenes? ¿Qué universo resume? Entonces, uno tiene que tener un espíritu crítico, lector, conocer cómo otros grandes autores han trabajado la poesía, qué libros son libros que uno puede tomar como referencia para luego enfrentar a su propio proceso creador y decir, bueno, ¿cómo voy a ordenar mis poemas? ¿Voy a darle partes a mi poemario? ¿Va a tener partes? ¿Qué ritmo va a tener? ¿Qué poemas van primero? ¿Cuáles van al final? ¿Cómo quiero que el lector se enfrente a mi propuesta poética, ¿no? Eso es muy importante. Y ese cuidado del texto, que el lector cierre el libro de poemas, cierre ese manuscrito, sienta la poesía, sienta la voz de la persona que está detrás. Y eso se hace elaborando libros cerrados, bien construidos. No que uno se sienta poeta y aunque tenga muchísima imaginación, muchísima fuerza, muchísima filosofía, sin embargo, si no lo has sabido ordenar, si no lo has sabido depurar, es muy difícil que ese libro, a no ser que tengas un amigo que quiera ser editor, que se anime contigo, que te ayude a elaborar ese libro, pero si ese libro lo vas a mandar a un espacio de desconocidos, de editor
de editorial desconocida es muy difícil, ¿no? Por eso el espíritu lector de la poesía tiene que estar dentro del poeta, porque el poeta tiene que aprender a leer otros poemarios y esos poemarios complejos y bien estructurados, bien construidos, son los que van a dar la clave para que uno a la hora de enfrentarse a su propio poemario sea capaz de depurarlo y sea capaz de tener espíritu crítico con su propio proceso creador. Esto mismo pasa en el ámbito del cuento o en el ámbito del teatro o en el ámbito de la novela. Con el teatro, la experiencia, en mi experiencia he escrito 3 obras de teatro adultas y 2 de ellas las he podido montar, he tenido la suerte de poder montarlo. Lo que descubro del teatro, a mí me encanta el teatro porque me encanta la dinámica de los diálogos, a mí me encanta dar el salto luego y ver a los actores trabajando el texto, pero me gusta mucho el ritmo sonoro del lenguaje, del habla, la oralidad. Y el teatro te da un ámbito interesantísimo para trabajar el mundo de los personajes que hablan, de cómo los personajes se tienen que explicar. Tiene que haber un ritmo trepidante de vida de personajes vivos. Y eso me encanta. Y llego al teatro mayor, a partir de los 40, empiezo a escribir teatro, empiezo a oír los diálogos en mi cabeza y empiezo a experimentar con el diálogo y esa experimentación con el diálogo es lo que me ha permitido luego trasladarla a la novela. Entonces, cuando yo llego a la novela adulta, al mapa de los afectos, que es un libro que ha tenido mucho éxito, que gana un premio muy importante, que es el premio Nadal, claro, todos decían, qué voz tan adulta, qué voz tan formada. Obviamente tenía la sonoridad de la poesía, la experimentación del lenguaje oral del teatro. Entonces ya aterrizo en la narración y además con el experimento de haber hecho una novela coral. Allí el reto fue hacer un universo coral de muchos personajes donde cada capítulo fuese como un poema, tuviese la sonoridad de un poema, estuve cuidando muchísimo el lenguaje y que abarcásemos un universo de 20 años, de 2 décadas de personajes que se van entrecruzando, ¿no? Ahí me arriesgué, quise experimentar con la literatura desde esa inmensidad de lo coral, de los personajes que van dialogando. Cuidando mucho, claro, estaba yo dando consejos a mis alumnos de hay que cuidar el lenguaje, hay que cuidar cada verso, cada poema, no, lo mismo, fui cuidando, aplicando mi propia fórmula y mis propios consejos a mi proceso creador del mapa de los afectos, lo cual hace que cuando mando ese manuscrito, era un manuscrito muy, muy bien construido y encuentra lectores y el jurado considera que es el libro que debe premiar. Con la siguiente novela, con Amigo, lo que sucede es que estoy escribiendo una novela campus, me apetecía muchísimo escribir una novela campus, me apetecía muchísimo trabajar un personaje de una mexicana, por ese cariño que tengo a México, esa mirada, esos mexicanos, esas personas de México que se han ido cruzando en mi vida, que me han dado claves y me han servido de inspiración. Y estoy en ese momento de escribir una novela de campus, una novela que pasa en Milwaukee, y se me cruza de una mujer que ha vivido entre Milwaukee y España, que tiene un gran cariño con España, porque me acordaba de Volpi, Padilla, escritores mexicanos que fueron a hacer el doctorado a España en los 90, ¿no? Entonces quería hacer ese guiño a España, como ven desde fuera España, y se me cruza entre medias el archivo real de Joaquín Amigo. Joaquín Amigo es un amigo de Lorca que es asesinado con 9 días de diferencia con Federico García Lorca y es un archivo real que aparece en mi vida. Conozco a la nieta de Joaquín Amigo que tiene las cajas con los papeles del abuelo, filósofo. Increíble porque de pronto me encuentro cartas que no han sido publicadas, cartas inéditas de Federico García Lorca. O sea, la realidad supera la ficción. ¿Qué haces cuando encuentras un tesoro? Él era el discípulo de Ortega y Gasset, o sea, todo tipo de elementos muy novedosos sobre lo que sucedió en los años 20 en España. Entonces, lo que hice
en esa circunstancia, en ese proceso de trabajar la novela. Estoy con mi novela Campus, mi personaje iba a Madrid a investigar archivos, hago que mi personaje, de la escritora poeta mexicana, se ponga a investigar el archivo de Joaquín Amigo. Así puedo, por un lado, seguir trabajando la ficción de mi personaje y a la vez meter la voz real de lo que aparece en ese archivo, las cartas de Lorca, la realidad de los años 20, cómo fue la relación entre Joaquín y Federico García Lorca y cómo la escritora mexicana, con esa mente abierta de alguien de fuera, sin arrastrar ningún tipo de prejuicio ni conflicto con el pasado, se enfrenta el pasado histórico de España y arrastra sus propios problemas, se enfrenta a esos papeles, ¿no? Ese fue el experimento de esa novela, ¿no? Como en el proceso de escribir una novela, a veces el novelista, el escritor puede tener muy claro lo que va a pasar y a veces uno puede tener muy claro lo que va a pasar, pero la novela te lleva a otro lugar. Y eso es lo que me pasó con Amigo. La novela fue a otro lugar. Y creo que fue un lugar mucho más interesante y mucho más enriquecedor, que es en el que mi protagonista, Inés Sánchez Cruz, descubre la voz de Lorca, la voz de Joaquín, que es una voz real, ¿no? Ahí estaba el doble reto, ¿no? Entonces, claro, habrán podido ver que yo estoy siempre dialogando con muchos ámbitos creativos, ¿no? No me puedo definir, decir, soy solo poeta, yo soy una amante de las palabras y de la literatura. Yo lo que estoy reivindicando es la creatividad y lo que nos ofrece la literatura, el proceso creador. A veces ese proceso creador se expresa mejor en un poema, a veces me pide una novela, a veces me pide un ensayo, a veces me pide un álbum infantil, a veces me pide una obra de teatro. Cada texto, cada imaginario me pide un formato distinto y estoy siempre abierta a trabajar en diferentes formatos. Como venía de esa experiencia de los múltiples formatos ya en el momento que aparezco en Iowa, decido que lo que más va a enriquecer a los alumnos que lleguen a Iowa va a ser el multitallerismo, porque uno puede decir, bueno, yo es que lo que quiero ser es narrador, yo quiero escribir novelas, fenomenal, pero siempre vas a tener que conocer el lenguaje al máximo. Estos autores y estas autoras que admiras te vas a dar cuenta que saben escribir, que tienen una gran sonoridad, que saben crear imágenes, metáforas. A lo mejor es el momento en el que debes leer poesía. La poesía te va a hacer mejor novelista, ¿no? Entonces, o el teatro te va a hacer mejor novelista a la hora de construir diálogos, ¿no? Es no cerrarse a una experiencia, probar todas las experiencias del proceso creador en todos los talleres. Por eso nosotros ofrecemos multitallerismo. Uno luego puede elegir y decir, no, yo lo que quiero es escribir teatro, pero todas las técnicas y todo lo que he leído me va a ayudar a enriquecer mi teatro o mi poesía o mi prosa, ¿no? Eso era algo que me preocupaba y por eso en Iowa diseñamos el multitallerismo. Quiere decir que los jóvenes o no tan jóvenes, los que vienen a hacer el MFA, los alumnos que vienen a hacer el MFA, vienen a hacer muchos talleres, al margen que luego elijan, no, quiero hacer un proyecto de no ficción para graduarme, o quiero hacer un poemario para graduarme, o quiero hacer una novela o una obra de teatro, ¿no? Todos esos ámbitos, está abierto a todos estos ámbitos, ¿no? El proceso creador, y van a tener la experiencia de esos multitalleres, no tienen que elegir, no es hay que ser narrador 100%, hay que ser poeta 100%, no, hay que experimentar, porque son 2 años de experimentar con la creatividad y el lenguaje. Y otra cosa que me interesaba mucho era el tallerismo comunitario. Uno es escritor, pero uno es parte de una sociedad. Y esa pasión con la que escribe, esa pasión con la que lee, con la que se enfrenta al mundo, con la que interpreta el saber y con la que razona y trata de imaginar cosas, hay que transmitírsela a los demás, hay que llevarla a otros ámbitos. Entonces, eso que yo ya he hecho durante muchos años, que es hacer talleres comunitarios, es algo que me gusta seguir haciendo y seguir transmitiendo. O sea, al escritor que viene a formarse le digo, bueno, volverás, pero escribir es una cosa, escribir una novela o escribir poesía o escribir lo que quieras. Lo vas a hacer en solitario en tu casa, pero a la hora de transmitir esa pasión hay que llevarla a todos los ámbitos, ¿no? Esa pasión que tenemos por el mundo
y por la literatura es lo que alimenta al ser humano. No somos, o sea, el escritor no es alguien que está en una torre de marfil y es un ente superior, ni mucho menos, ¿no? El escritor es alguien apasionado, es alguien que le apasiona la vida y que tiene que compartir esa pasión, tiene que formar lectores, por lo menos ese escritor que a mí me gusta, que es el escritor tallerista, el escritor que se va a los lugares que le rodean a transmitir esa pasión por la literatura y por la escritura, a formar lectores creativos, personas que aprecien la creatividad y que en su proceso de aprendizaje lector también esté incluida la animación a la lectura y a la escritura. A mí me gusta mucho trabajar con niños y me encanta trabajar con maestros y maestras porque el ámbito infantil me parece fundamental. Si no enseñamos desde muy pequeños a los lectores, luego no vamos a tener lectores adultos. O solo va a ser el espacio lector adulto, solo van a ser personas muy privilegiadas. Y yo lo que quiero es que la literatura llegue a todos los rincones. Hay bibliotecas, hay ámbitos en los que todo el mundo puede acceder a la lectura. Entonces hay que llevar ese amor a los libros. Y cuando eres escritor es un amor que va dialogando con las palabras, va dialogando con el proceso creador, con la experiencia del ritmo narrativo, con la verosimilitud, con muchísimos elementos. Y eso hay que compartirlo, no quedarte y decir, no, soy estupendo y aquí estoy y mis libros. No, hay que llevarlo al barrio, hay que llevarlo de vez en cuando al mundo que te rodea. Y eso es algo que ha estado en mí, que lo llevo haciendo desde siempre y lo voy a seguir haciendo. Porque yo tuve el privilegio de tener una gran biblioteca en mi casa y tengo un maravilloso padre que es escritor y una madre muy lectora. Y yo sé que en muchos lugares no hay niños y niñas que tengan esa suerte. Pero si en las escuelas hay maestros apasionados y hay bibliotecas, eso que yo tuve, ellos lo pueden tener en las escuelas, ¿no? Y eso hay que potenciarlo. Y la presencia de escritores en las escuelas animando a la lectura y a la escritura, eso refuerza, porque cuando visitas una escuela, cuando te involucras, cuando impartes talleres de animación a la lectura y a la escritura, estás devolviendo a tu sociedad, ¿no?, ese espacio que a ti te han dado y estás transmitiendo esa emoción por la literatura a todos los rincones. Porque uno que se espera, yo quiero ser escritor, ¿para qué? ¿Para ser un privilegiado o para que todos puedan disfrutar contigo del amor a la literatura? Para mí eso es fundamental. Por eso el multitallerismo es clave, el compromiso comunitario es clave en esa formulación del escritor tipo que me interesa. Oye, hay escritores, cuando uno imparte talleres, hay gente que dice, no, mira, Ana, eso de irme con niños de 6 a 7 años, tal, bueno, a lo mejor los niños pequeños no se te dan bien, pero si estás trabajando en una web de una revista, yoga literaria, estás comprometiéndote para que llegue el talento, para que abrir espacio de lectores, bueno, pues también puedes enfocarte por ahí. A lo mejor si te gustan los adolescentes, adultos, ¿no? Yo creo que el escritor puede encontrar muchos espacios de compromiso literario con la sociedad que le rodea, y también entendiendo que uno es escritor y que cuando toma talleres y aprende a escribir y mejora su escritura y empieza a dialogar con sus compañeros y compañeras, lo está haciendo de forma constructiva y también como una técnica que va a servir a lo mejor para apoyar a maestros, para abrir espacios de creatividad comunitaria, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces hay sociedades que han sufrido un trauma y grupos sociales que han sufrido un trauma en el que la experiencia de la no ficción ayuda muchísimo a superar ese trauma. Entonces, uno va a desarrollar distintas técnicas pedagógicas de creatividad que van a tener distinto impacto. Dice, bueno, a mí no se me dan bien los niños, a mí se me dan bien los niños, yo me lo paso bomba, me gusta mucho ayudar a maestros de primaria, se me da muy bien, lo paso bien, ver técnicas, dialogar con ellos y con ellas para ver cómo estimular a los lectores más pequeños. También me gusta mucho, a veces he ido a cárceles a hacer proyectos, a veces he ido con grupos en situación de riesgo y dependiendo de qué grupo se han desarrollado, ¿no? A veces he estado trabajando con soldados veteranos de guerra,
se trabajan distintas experiencias literarias, ¿no? Distintas lecturas, ¿no? Yo siempre cuando me he encontrado el reto de estar con veteranos muy jóvenes, porque la guerra es una realidad terrible, que nos toca a todos, y hay países donde eso sucede y está sucediendo. Entonces, esa experiencia de trabajar la no ficción, y les explico que el propio Cervantes fue veterano de guerra, fue soldado, fue prisionero en Argel, estuvo en la guerra, fue soldado, y que en cierta medida cuando él vuelve la literatura le permite reinventarse y reflexionar con esa voz tan magnífica y tan pacifista que vemos en Don Quijote, ¿no? Entonces, hay oportunidades para reinventarse, y la literatura es un espacio donde uno puede reinventarse, ¿no? Entonces, un poco, estas son algunas de las ideas que he querido transmitir en esta charla, ¿no?, sobre la creatividad sin límites y el compromiso literario y el multitallerismo, ¿no? Porque pienso que la experiencia de los distintos talleres hacen que un escritor, muchas lecturas muy diferentes, tanto de poesía, narrativa, ficción, teatro, literatura infantil, todos, filosofía, ensayo, toda esa amalgama es la que permite que un intelectual, que un escritor pueda crecer. Y yo creo que ahora podemos abrir el espacio a posibles preguntas. A lo mejor hay preguntas concretas del público, de los estudiantes, que os puedan ayudar, ¿no? Esta era un poco lo que quería transmitiros, ¿no? Muchísimas gracias, Ana, por toda esta, pues realmente ha sido una gran cátedra sobre cómo es esto de la labor de ser escritor, pero también esta labor de cómo justamente crear una escuela, un espacio, un lugar en donde puedan juntarse nuevos escritores y crear algo como en conjunto que, pues definitivamente creo que el trabajo que tú has hecho lo vemos nosotros hacia arriba como algo que nos gustaría en la escuela de escritura, como llegar a concretar algo como tan grande, tan así. Tenemos algunas preguntas en Facebook, tenemos muchos saludos, y al final nos da tiempo, te mando todos los saludos que tienes en Facebook, que son bastantes. Pero preguntaban, déjame revisar bien para no equivocarme, preguntaban si con depurar los poemarios, con toda esta parte que tú hablabas sobre la depuración de los poemarios, la depuración de la escritura, si de algún modo era necesario hacer que lo leyera algún otro escritor. La persona que pregunta puso un escritor mejor o más importante, pero bueno, es un poco difícil pensar en eso, sino si es necesario realmente ser leído por otra persona. ¿O qué opinas tú sobre esto de que tiene que ser leído para ser depurado? Sí, mira, hay una cosa muy interesante, y es que en la cultura, digamos, el espacio del taller es un espacio muy anglosajón, aunque también los argentinos han tenido escuelas de letras, o sea, las escuelas de letras han existido siempre de forma o reglada, como ha pasado en Estados Unidos, que de pronto, y en Estados Unidos se consolidan los espacios reglados de escritura creativa porque es un país gigantesco, y el escritor que estaba solito en su casa de pronto empezaba a trabajar por correspondencia y buscaba lectores y buscaba un diálogo lector. Entonces, las universidades terminan catalizando. En la cultura española, lo que teníamos era cuando los escritores, las tertulias de escritores. O sea, es un proceso muy interesante, pero uno va a ver en la historia de la literatura que los escritores han estado siempre en diálogo con otros escritores. O sea, que el proceso, o que esos grandes escritores que tenían detrás un lector, que a veces era detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y que coincidía que ese gran escritor tenía detrás a una mujer que era una fabulosa lectora, digamos, en el marco tradicional que hemos visto. Y hemos visto siempre, o ese gran editor, ese amigo editor, como es el caso de Kafka, o sea, siempre el producto que uno hace y que depura, siempre va a enriquecerse con una lectura crítica. Y una lectura crítica significa que el que te acompaña, el amigo, la amiga,
esa persona, que sea también una persona lectora, con sensibilidad literaria. O sea, para la gente que te quiere y que te diga que eres maravilloso y que estupendo y tal, para eso, bueno, fenomenal, pero eso no es una lectura empática que te puede dar claves. O sea, por eso las escuelas de letras, las escuelas de escritura son muy importantes, porque en el círculo de los compañeros siempre van a aportar miradas, que uno va a tomar nota, y a mí me gusta mucho como lectora, y he sido lectora los estudiantes que tengo, pero también lectora de los manuscritos de mi padre desde muy joven, y mi padre siempre me decía: Ana, dime lo que no entiendas de este texto. No me digas que soy estupendo, dime lo que no entiendas. Lo mismo cuando he tenido la oportunidad, mi compañero es Manuel Vilas, a Manuel Vilas tuve la oportunidad de leer 5 versiones distintas de Ordesa, y una cosa muy interesante de Manuel es que escucha. En todos sus procesos creadores, tanto Manuel como mi padre, que son grandes escritores, me escuchan. O sea, cuando digo, este capítulo, esto no lo entiendo, este personaje, toman nota inmediatamente y se dan cuenta, o este ritmo, o esta frase, esta cosa, ¿qué quieres decir aquí? Escuchan, no se ponen a la defensiva. El buen escritor es el escritor que escucha y trata de entender por qué su amigo lector le está diciendo cosas sobre su texto. Y eso yo lo he visto a lo largo de todos estos años. Ya tengo 51 años, o sea, llevo muchos años leyendo manuscritos. He visto que las personas que crecen literariamente son las personas que saben desprenderse de su texto literario, y cuando lo exponen a sus lectores más cercanos, escuchan lo que les dicen las personas. No se quedan solo con que qué bien, voy a aplaudir. Si dicen, oye, ¿y esto por qué lo titulas así? Y estas partes no entiendo. ¿Y por qué lo haces tan denso? ¿Y por qué? O sea, uno va leyendo, y es muy importante ese diálogo en el que pueden darte ideas, pueden hacer preguntas sobre tu texto, conversar sobre tu texto, porque el placer de escribir es también el placer de reescribir y repensar. O sea, y también uno se tiene que plantear, ¿por qué escribo? Yo, en mi experiencia, escribo porque me encanta. Escribo todos los días, escribo en mis diarios, estoy aquí tomando notas, siempre estoy escribiendo porque es una cosa que me sale de dentro. Hay textos que digo, yo creo que este texto va a encontrar lectores, quiero compartirlo y los comparto. Hay otras cosas que se quedan en el camino y no pasa nada. Yo siempre he dicho que lo último es frustrarse. Uno escribe porque disfruta escribiendo. Igual que cuando cocinas porque disfrutas cocinando, vives, paseas porque disfrutas. Si lo conviertes en otra cosa, entonces la idea de ser escritor te va a traicionar, porque vas a depender de las expectativas de la publicación, de las expectativas de admiración. No, el proceso creador, en mi perspectiva, es un proceso de disfrute personal, de aprendizaje, de comprender tu pensamiento, de ver si tu forma de entender el mundo, de imaginar, puede encontrar lectores. Y es importante poder encontrar un primer margen, un primer círculo de primeros lectores. Por eso los escritores siempre tienen amigos escritores y se están intercambiando los manuscritos, o las escuelas de escritura como la de ustedes permiten ese diálogo y aceptar las críticas, porque no son críticas que te están negando a ti como persona, simplemente te están tratando de encontrar tu lugar como escritor, de qué estás tratando de decirnos, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de un alumno del diplomado. Jonathan, adelante. Si quieres prender tu cámara, eres bienvenido, y tu micrófono, por favor. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Sí, sí se escucha, sí. Ok. Pues primero quiero felicitarla, me encantó la novela de El mapa de los afectos, y quería hacerle una pregunta justo sobre esta novela, porque pues es una novela coral y cada capítulo toma un personaje distinto, o a veces se repiten y tal, pero yo siento que logra construir en muy pocas páginas, en muy pocos párrafos, al personaje con sus matices y de forma muy compleja.
y quería preguntarle cómo logró eso, cómo hacer eso de construir un personaje tan bien en un espacio tan corto. Ujú. Sí, Jonathan, efectivamente. Yo lo que tenía muy claro, o sea, a la hora de pensar un personaje, em, los cuentos, el género del cuento nos permite condensar muy bien y la poesía nos permite condensar muy bien. Hay un poeta que a mí me encanta, que es Edgar Lee Masters, que tiene la antología de Spoon River Anthology, y Edgar Lee Masters lo que hace, él cuenta la vida de un pueblo, y ese fue un libro, cuando me fui muy jovencita a Estados Unidos en el 95, me fui a Ohio, a Columbus, Ohio. Yo me acuerdo que leí con mucha pasión a Edgar Lee Masters, y Edgar Lee Masters me encantó, me encanta porque él construye vidas en los epitafios de las tumbas. O sea, el poemario de Spoon River Anthology es la historia de un cementerio y cada poema es un personaje de ese pueblo. Y en un poema está el epitafio y en el epitafio se cuenta toda una vida. Eso a mí con 25, 23, 24, 25 años me fascinó y dije, wow, este poeta Edgar Lee Masters, Spoon River Anthology, antología de Spoon River, se titula, ha cogido y me ha contado un pueblo entero y en cada poema está una vida que me la creo, que me la creía, que la sentía como... Y eso se quedó en mi subconsciente, o sea, porque yo no me enfrento al mapa de los afectos hasta muchos años después, ¿no? De haber vivido muchas vidas, de haber observado, porque el escritor también es un gran observador. Y claro, a la edad que yo llego al mapa de los afectos, yo ya soy una señora mayor, digamos, ya he cruzado los 40 y ya no estoy viendo la vida desde el lugar de la juventud. Cuando somos jóvenes, por eso la poesía es muy emocionante, porque nos sale de dentro, y la literatura que se escribe desde la juventud es una literatura empática con nuestra generación. Lo que pasa que a lo largo de los años me voy fijando en que muchas vidas distintas me interesan. Tengo curiosidad por muchas vidas. Y en el proceso de escribir el mapa de los afectos me interesaba la vida de un niño tanto como la vida de una señora mayor, como la vida de una mujer que trabaja limpiando un comedor o un restaurante. O sea, que empiezo a mirar, a observar. Y empiezo a vivir, llevo ya muchos años viviendo en Estados Unidos, moviéndome de un lado para otro, empiezo a tener estudiantes soldados, llega la guerra, empieza las torres gemelas, o sea, empiezan a pasarme cosas en la vida en la que me voy cruzando con personas distintas y esas personas van dejándome en el subconsciente un pozo, una semilla de sensaciones, de atmósfera vital. Y cuando me enfrento, en el caso del mapa de los afectos, me enfrento a cada capítulo con la pulsión emotiva de un poema. Por eso es muy rítmica, es una novela súper rítmica, donde cuidaba obsesivamente cada imagen. Me interesa mucho lo coral, pensando aquel modelo de Spoon River, de aquel poemario que me había marcado tanto de joven cuando llego a Estados Unidos, y luego hay unos dibujantes de cómic que me encantan, que son los hermanos Hernández, Love and Rockets, Jaime y Gilbert Hernández de cómic, que ellos trabajan también lo coral. Veo que esas propuestas corales construyen muy bien, resuenan muy bien en lo que quiero experimentar. Y ya me voy lanzando y me entrego a cada capítulo, a lo que pasa en cada capítulo, como si me dejase la vida, de la emoción, de cómo sienten, quiénes son, con un absoluto respeto. Que uno es soldado, que una mujer es inmigrante, con todo el respeto a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en ese proceso había una absoluta entrega. Quería saber de ellos, quería reivindicarles. Me inventaba personajes que para mí representaban valores importantes de la humanidad. O sea, yo me alejaba, ni yo se alejaba, era otro. Eso también era importante, ¿no? Quería que resonara la voz de esos personajes que me estaba inventando. Y a la vez hubiese mucho ritmo. Me interesaba mucho el ritmo, el cuidado, las imágenes, las sensaciones, ¿no? Entonces, cada capítulo concentraba muchísima de esa fuerza que quería representar. Ok, muchas gracias.
Placer, gracias. Seguimos con Miguel Marzana, adelante. Hola Ana, saludos desde Chicago. Tengo una pregunta. Quería preguntarte qué idea tienes o qué piensas de esto que decimos que es la disciplina, tener disciplina en los procesos creativos, en los procesos de escritura. Muchas veces pensamos que es, o sea, como, no sé, crear un hábito de escritura, a lo mejor como Carlos Fuentes hacía, bastante riguroso, o qué sé yo. ¿Cuál es tu idea de esta, de esta cuestión que decimos que es la disciplina en los procesos creativos y de escritura? Miguel, es muy buena pregunta. Yo siempre aconsejo disciplina. Hay gente, en mi vida he visto gente con un talento desbordado, poetas que se sientan y tienen un oído y tal y te hacen unos poemas que dices, wow, ¿no? Ese joven poeta que se lanza y tal. Pero son muy pocos. Esas personas que tienen... Y no queremos que se autodestruyan. O sea, vivir es importante, pero también cuidarse, ¿no? Y hay gente que de pronto experimenta llevando su vida al límite y que escribe muy bien, pero luego su vida la destrozan, ¿no? Por esa experimentación, ¿no? Los poetas malditos, ¿no? Vemos en la historia de la literatura, ¿no? Un Rimbaud, ¿no? Que arrasan, ¿no? Te hacen una poesía magnífica, pero luego su vida se va a otro lugar, ¿no? Yo creo que el escritor disciplinado es el escritor que mejor puede articular una vida, porque la vida es muy larga, vamos a pasar por muchos lugares en la vida. Pues la vida son muchos años, esperamos todos vivir muchos años y disfrutar del proceso creador. Y la disciplina para mí, que además me dedico a la docencia, es fundamental. Cuando estoy metida en una novela o cuando estoy en la poesía, tiene una disciplina, en mi experiencia, diferente porque vas anotando tus imágenes y de pronto te pones a trabajar un poema, es distinto. O sea, yo en mi proceso creador de poesía, porque el poema, tú puedes estar trabajando un poema 2, 3, 4 días y luego lo guardas, ¿no? Lo guardas en tu carpeta y a lo mejor el siguiente poema tarda, porque en mi experiencia. Pero cuando estás metido en una novela o cuando estás metido en una obra de teatro, la atmósfera no la puedes abandonar. No la puedes abandonar. No puedes abandonar a los personajes. No puedes decir, mira, me he metido en esta novela, bueno, hoy trabajo, dentro de un mes tal, porque en la poesía tú estás con una melodía. Entonces, por eso un libro de poesía se cocina lentamente, no te juegas nada, en el sentido, normalmente mi experiencia como poeta, escribes poesía porque es una filosofía de vida, es un ritmo existencial, son imágenes y vas elaborando poco a poco ese poemario. De pronto te llega un poema, estás una semana metido en el poema, luego el otro puede tardar en llegar, etc. Tiene un tempo distinto. La ficción o la no ficción, ese proyecto de largo aliento o el teatro, son muchas imágenes juntas y no puedes decir, bueno, esta semana trabajo tal, bueno, el mes que viene, a ver qué pasa. No, no, es importantísimo, por lo menos en mi experiencia y en mi experiencia ahora con amigo, es sacar tiempo. Y sacar tiempo es sacrificio. Sacar tiempo es sacrificio. Quiere decir que yo de pronto estoy con la pulsión narrativa, estoy metida en Amigo y eso lo vi en Amigo, y tenía que irme a trabajar porque luego me voy a trabajar, tengo un trabajo. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, 5:30, 6, me estaba hasta las 9, yo siempre escribo a mano, entonces normalmente me levanto, ¿no? Estoy ahora con tal, y tengo aquí tal, y me pongo a escribir a mano, ¿no? Una idea, aquí tengo mi manuscrito, durante 2 horas y media. Luego me tengo que ir a trabajar, pero yo quiero la frescura de la mañana y el sacrificio es que tengo que poner el despertador. Trabajo en mi texto, escribo, pienso las imágenes, luego, porque yo no tengo la suerte de ser escritora de full time todo el tiempo, me voy a mi trabajo.
En mi trabajo me voy a dar mis clases, mis reuniones, preparo no sé qué, cosas en inglés que tengo que hacer, informes, tararí, tarara, todo el día. Y llego a casa, después de estar todo el día, las horas de trabajo, son las 6 de la tarde. ¿Qué hago? Me doy una ducha, ceno y no me espanzurro a ver series de televisión, no señor. Me voy con todo el texto que he estado escribiendo a mano y lo paso a limpio en el ordenador. Ya edito esas ideas. Y me voy a la cama y a lo mejor pues me voy pensando en el texto, leo una novela que me interesa, leo poesía y me voy a dormir. ¿Y qué pasa? Que a la mañana siguiente he estado trabajando, he estado dialogando con la literatura y por la mañana a las 6 estoy metida otra vez en la atmósfera de mi novela o de mi ensayo poético. O sea, la disciplina es también renunciar a hábitos cómodos. Y Manuel, que me vea, dices, eres una curranta, Ana. Claro que soy una curranta. Estoy metida en ese hilo. Que por la tarde a veces digo, ay, me echaría a ver no se sabe qué en la televisión. Sí, pero digo, un momento, ¿eso qué me va a aportar? Nada. Ruido, cuidadito, y hay que tener también ese sentido crítico, ¿no? Incluso elige bien una película que vayas a ver. Me voy al cine, me voy al cine estudio, a un sitio, o sea, me voy al teatro, pero evito contaminarme, no me quedo ahí mirando en mi móvil bobadas. O sea, que y eso se lo digo a la gente joven que son muy dependientes de las redes y se pueden mirar en vuestros teléfonos cuánto tiempo uno puede perder mirando cosas en redes, ¿no? De estas redes sociales, No, eso da muchísimo ruido. Uno puede comunicarse y hacer decir, bueno, media hora para echar un vistazo y ver. Pero si estás metido en un proceso creador, disciplina. Porque tú lo que necesitas es que la esponjosidad de tu cerebro, la atmósfera, lo más difícil creo que es esa atmósfera de lo que estés escribiendo que tenga tu voz, la sensación de lo que quieras representar, el mundo donde estén pasando cosas. Y mantener esa tensión dramática atmosférica de lo que vas a describir, de ese universo que vas a describir, tienes que sostenerla y la forma de sostenerla es con disciplina. Desde mi propia experiencia, a lo mejor otra persona no necesita eso, qué bien, qué suerte, pero yo, desde mi propia experiencia, como he llegado a hacer tantas cosas, ha sido con disciplina y además lo disfruto. O sea, es cierto que a lo mejor por la tarde digo, ay, ahora me pondría a ver una bobada en la tele. No, digo, venga, nada, date una ducha, come algo rico y siéntate un ratito a editar eso que has estado escribiendo esta mañana. Recupera el ritmo, ¿no? Recupera el ritmo de lo que has estado pensando en la mañana y eso a mí me ha servido. Y luego disfruto mucho, por ejemplo, el fin de semana, porque el fin de semana estamos hablando de muchas más horas de trabajo en el texto, porque si estoy trabajando toda la semana, pues a lo mejor durante la semana que trabajo me levanto a las 6 y estoy de 6:30 a 9:30, luego ya me voy a trabajar y no vuelvo hasta las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, ¿qué puedo trabajar? Tal, no sé qué, me pongo de 7 a 9, 2 horas, luego ya me voy a dormir y tal. Entonces, a lo mejor ese día de trabajo real en un texto saco 4 horas reales, pero luego llega el fin de semana y ya me lanzo. El fin de semana pues es sacar 8 o 9 horas de sábado y 8 o 9 horas de domingo. No significa que dejes de vivir, oye, que los amigos te invitan a una cosa interesante o te vas al teatro, etcétera, pero sí es muy importante la disciplina y saber que estás metido en un texto, que estás trabajando una novela o que estás trabajando un libro de cuentos y ser consciente de eso. Yo sí creo en eso. Miguel, yo creo en la disciplina. Gracias, un gusto escuchar lo que piensas sobre eso. Sí, un placer. Muchas gracias, Ana. Tenemos otra pregunta por acá. ¿El mismo proceso creativo te indica qué género o medio utilizar, si es poesía, teatro, novela, o seleccionas el medio y después te llega la creatividad? No, de pronto me llega una idea. A mí, por ejemplo, las obras de teatro empecé a escuchar literalmente voces. De pronto veía a los personajes en movimiento en mi cabeza y decía, estos son personajes, esto se va a convertir en teatro. Y de pronto escribía y veía a los personajes hablar. En poesía me llega un poema y ese poema empiezo a construirlo y lo noto.
y veo que tiene un ritmo. Y en novela empiezo a ver la novela y la novela me persigue porque empiezo a ver la atmósfera, empiezo a escribir y empiezo a ver el personaje y empiezo a trabajar la idea de dónde va a suceder la novela, y empiezo a ajustarla y a desarrollarla, ¿no? Entonces, han ido, sí, de pronto he ido viendo imágenes y me doy cuenta, esto es un poema, o esto es una novela, o esto es una obra de teatro. También nos preguntan por Facebook, ¿qué recomendaciones le darías a la gente que empieza a escribir no tan joven? La misma que a la joven, o sea que uno elige escribir porque le gusta. Lo primero es porque le gusta. Escribir diarios a mí me ayuda muchísimo, y diarios a mano, ir anotando al final del día, porque hay temporadas que no estás metida ni en una novela, ni estás metido en un poemario, simplemente, pero a mí me gusta mucho escribir y yo siempre escribo. Entonces siempre escribo diarios y en mis diarios anoto sensaciones, pensamientos, reflexiones filosóficas, leer mucho, pensar. Cuando ya eres una persona de cierta edad, has vivido mucho, reflexionar sobre la vida que uno ha tenido, eso ayuda mucho a ordenar. Leer literatura disfrutando del proceso, o sea, decir, ay, ¿por qué me gusta? Y eso lo haces ya cuando eres una persona madura, ¿no? ¿Por qué me gusta tanto esta novela? ¿Qué cosas tiene esta novela que hacen que para mí sea la novela clave de mi vida? Eso que cuando eres joven a veces no lo aprecias, te gusta algo, esto me gusta, pero ya cuando has vivido mucho, esa experiencia de vida la puedes proyectar en la literatura que te gusta, ¿no? Entonces, cuando hay escritores que llegan con cierta edad a la literatura porque ya han vivido y necesitan proyectar esa vida. O sea que el escritor joven lo que va a proyectar es efervescencia emocional y el escritor persona madura va a proyectar tiempo de vida, experiencia de vida, ¿no? Son formas distintas de llegar a la literatura, pero ambas son maravillosas y ambas son muy interesantes. Gracias. Tenemos a Rubén Esparza. Adelante, Rubén. Hola maestra, muchísimo gusto. Mi pregunta desde México es en cuestión del armado del libro de poesía. Bueno, ahorita viendo más o menos como el panorama de los concursos, viendo el panorama de las publicaciones que se han hecho últimamente, veo mucho la tendencia al libro poema y bueno, tratando de luchar con eso, quiero experimentar con la creación justamente de los poemas por separado, que justamente se da mucho con la poesía, pero ya no sé cómo se estructura en una cuestión, no sé si sea nada más temporal, de tal a tal escribí estos poemas y se lanzan, o cómo encontrar un hilo conductor para un libro de poesía que no necesariamente sigue esta o narrativa o esta cuestión de estética o algo por el estilo. Bien, lo que entiendo, Rubén, es que a ti, por ejemplo, te está interesando trabajar poemas cerrados que no necesariamente sean todos sobre el mismo tema. Y no tienes por qué escribir poemas cerrados que todos sean sobre el mismo tema. Yo ahora mismo acabo de publicar Salvamento de hormigas, que es mi último poemario, y en Salvamento de hormigas trabajo todo tipo de poemas. Luego, cuando me puse a ordenarlos, los fui agrupando y me di cuenta que tenía, digamos, 3 partes y luego una introducción y un epílogo. O sea, que eran poemas muy diferentes, que había poemas que, digamos, los más parecidos eran los que trabajaban las imágenes de los cómics, que eran un primer grupo, pero luego había otros poemas sobre el caos y otros, o sea, que había distintos ámbitos. Entonces, lo que uno hace es cerrarlos bien, o sea, el libro no tiene por qué ser un libro temático, no tiene que ir todos los poemas de lo mismo, no tienen que contar una historia todos los poemas, pero sí preocuparte que cada poema tenga mucha potencia y que el lector disfrute de cada poema. El reto luego es ordenarlos, es decir, hacia dónde quieres llevar esa poética. Tienen varios poemas, una misma atmósfera, una misma sensación,
o a lo mejor no, yo me acuerdo mi poemario La voz de los relojes, cada poema iba por su propio lado y lo que yo hice fue numerar cada poema, 1, 2, 3, 4, lo fui dando números. O sea, experimenté con la idea de la numeración, no con la idea de la temática. O sea, que el hilo que fui conectando cada poema era un número, no era que estuviesen relacionados, ¿no? Y eran poemas cada uno cerrado y que eran poemas muy consolidados en su estilo y que configuraban un libro. Entonces, no es obligatorio hacer un libro de los mismos poemas todos en diálogo, ¿no? Hay veces que sí y otras veces que no. Vale, muchas gracias, maestra. Y nos preguntan también en Facebook, ¿cómo estimular y cómo llevar la creatividad para los niños? O sea, pero en tanto escritor, ¿cómo estimular a partir de lo que uno escribe? Claro, cuando trabajas con niños, lo que yo recomiendo es ir al aula, ir a ver a los maestros, ir a ver a los grupos, llevarles la experiencia de los poemas que uno escribe para niños o las lecturas que haga de poesía infantil. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo María Elena Walsh. María Elena Walsh me marcó mucho la poesía infantil de María Elena Walsh y cómo te da ritmo e imágenes, y ver cómo reaccionan los niños. Y a su vez hacerles trabajar, ¿no? Explicarles cómo es un poema infantil, ¿no? Leerles el poema, explicar qué es lo que hay en cada verso, cómo, ¿no? Dependiendo de los grupos de edad, y estar con ellos y hacerles actividades donde tienen que escribir versos, les puedes dar herramientas de palabras, les puedes dar tema, no siempre llegar y decir, venga, y ahora vamos a escribir un poema, ¿no? Porque los niños, bueno, pero uno trae y lee un poema de un animal que le gusta y cada niño tiene que escribir su poema de su animal preferido, ¿no? Jugar con temas, marcarles lo que se va a desarrollar, buscar palabras sonoras, hacer juegos de palabras sonoras, o sea que hay muchas formas de llevar esa musicalidad y ese amor a las palabras y a la lectura al aula, ¿no? con niños pequeños. Y lo que tienes que hacer, también te tiene que interesar lo que se está publicando de poesía infantil, ver qué se está publicando, ver qué autores, qué poetas han escrito para niños, experimentar uno con su propia poesía y poder llevarla al aula o a un taller o actividades en los que estés directamente relacionado con niños. O sea, no puedes decir, bueno, yo ahora quiero ser escritor infantil. Bueno, pero parte del proceso de querer trabajar con niños y querer hacer literatura infantil es acercarte a ellos, estar con ellos, verles, que te cuenten, escucharlos, ¿no? Que te inspiren, ¿no? Para mí eso me parece muy importante. Y acercándonos un poco al final, tenemos otra alumna que pregunta, la imitación y la reconstrucción son maneras en que muchos inician en la escritura, imitar escritores favoritos, cambiar el final que no te gustó, etc. A tu parecer, ¿cómo se da el proceso de pasar de la imitación y reconstrucción a la voz ya propia, la voz que se consideraría original? Claro. Efectivamente, hay una estrategia que uno hace lo de a la manera de, ¿no? Y es una actividad que se hace muchas veces en talleres comunitarios, ¿no? Que de pronto lees un texto de un escritor y uno tiene que desarrollar y escribir a la manera de ese escritor, ¿no? Escribe una historia con esa sonoridad, ¿no? Yo creo que ese salto de la imitación y la admiración y el disfrute se da con el trabajo. O sea, se da en el momento que uno empieza a encontrar sus propios temas, sus propias preocupaciones, sus propios personajes. O sea, cuando una novela que admiras y que te encanta está en su propia atmósfera. No es hasta que tú empiezas a trabajar tu propia novela, tus propios personajes, tus propias preocupaciones o tu propio dolor en un poema, tu propio desamor, tu propio enamoramiento, cuando das ese salto y esos poemas de amor que a lo mejor tanto te gustaron,
cuando tú explicas el amor con tus propias palabras, no es de la misma forma. En el momento que vas indagando en tu propia escritura, y eso es escribiendo mucho y no dando por válido todo lo que uno hace. O sea, eso es otra cosa muy importante. Con la escritura hay que tener mucha paciencia. No es lo que tú haces en una tarde, 2 tardes, lo que te va a hacer escritor. Es el tiempo que le dedicas a escribir, a reescribir, a corregir, a releer, a indagar en lo más cercano a lo que tú piensas que quieres transmitir, descubrir tu yo, definir lo que son tus personajes, ¿no? Una serie de elementos. Y entonces es en el momento en el que te das cuenta de que ya no estás copiando una estructura, no estás copiando una voz a la que admiras, sino que eres tú hablando con tus propias palabras. Los temas son universales, todo el mundo le gusta hablar del amor, del desamor, de la locura, o sea, hay cosas que están en el ADN del ser humano, es cómo lo cuentas y cómo tú como persona eres distinta a cualquier otra persona y lo vas a contar de una forma distinta cuando tienes disciplina, trabajo, lecturas a tus espaldas y capacidad de contar. Y una cosa muy buena es escribir todos los días y leer todos los días y leer cosas muy distintas, libros muy diferentes, no conformarte solo, a mí me gustan este tipo de libros y de aquí no salgo, ¿no? Es ir probando, ir viendo, atreverte y además a lo mejor hay un libro que en una edad no te interesa, a lo mejor dentro de 10 años te va a interesar, ¿no? Eso pasa también muchas veces, ¿no? Y ya por último, ¿dónde podemos encontrar tu nueva novela de Amigo? Que creo que todos estamos muy interesados en ella. ¿En México ya la podemos encontrar? Pues no lo sé si alguna de las librerías ha llegado. Por ahora creo que Amigos se puede encontrar en Kindle, ¿no? Pero tendríamos que ver en qué librerías, si Gandhi la tiene, porque algunas de las librerías, creo que Gandhi la distribuido, digamos, llega a superficies. Yo sé que Amazon sí la distribuye y que sí en Kindle está accesible. Ojalá llegue a más rincones, ¿no? Porque además es un gran homenaje a México el que hago en esa novela, que es un país fascinante donde tenéis una grandísima tradición y un gran amor a la literatura en todos sus ámbitos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ana. Creo que empezar justamente bueno, me imagino yo si hubiera empezado mis clases de alguna cosa con tanta claridad sobre todos los puntos que diste, desde los concursos, tu manera de escribir, la disciplina que requiere, siento que todo lo que pudiste aportarle a nuestra nueva generación de alumnos de este diplomado, pues ya se van con las manos llenas para tener su primera clase el próximo miércoles y poder empezar de lleno ya en todo esto. Gracias a las personas que nos vieron por Facebook, gracias por sus preguntas, sus comentarios. Si te vas a dar una vuelta, hay saludos de Mexicali, de Playa del Carmen, de muchos lugares. Te están poniendo también mensajes en el chat por si quieres verlos. Y pues muchísimas gracias por parte de la Dirección de Literatura, por parte de la Escuela de Escritura. Fue un deleite, un agasajo escucharte y estamos muy, muy, muy agradecidos de haber podido empezar contigo esta nueva aventura. Y ahí están los mensajitos que te están poniendo. Y el placer ha sido... Sí, muchísimas gracias. El placer ha sido mío, para mí ha sido un honor y lo que estaba diciendo, que disfruten mucho, que escribir es disfrutar, vivir y disfrutar y que lo disfruten muchísimo y ese diálogo con la creación, con los compañeros, con los maestros, que disfruten mucho y les quiero felicitar por ese programa que tienen que está llevando la literatura a todos los rincones, ¿no? Y a todas las personas. Muchísimas gracias por esta oportunidad. El placer ha sido mío. Gracias. Bueno, por aquí anda Eduardo todavía y bueno, nos despedimos ya. Gracias a todos también por haberse conectado y los esperamos en la próxima conferencia magistral que tendremos dentro de 2 meses. Bueno, dentro de 2 meses.
Gracias a todos. Gracias, Ana. Un placer. Gracias.